Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, en este horario especial, en que tratamos temas que cubren los objetivos de este programa, que es difundir todo lo concerniente a la investigación, la ingeniería, la innovación, el emprendimiento, las humanidades y las artes. Todos aquellos temas que siempre van a contribuir no solamente a incrementar los saberes de todos los que nos obsequian su presencia el día de hoy en directo y los que nos van a ver en diferido a partir de mañana o más tarde, sino que también es una invitación a una reflexión en este escenario en el cual van cambiando las cosas a gran velocidad. Por eso esta noche es un privilegio tener a un brillante profesional y a una mejor persona, como es el magíster ingeniero José Luis Becerra Felipe. José Luis es ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, tiene un MBA en ESAN, ha sido jurado internacional de proyectos de emprendimiento para la Fundación Watwani y actualmente ejerce el cargo del jefe del Laboratorio de Control y Automatización en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él, en su apretada agenda personal, nos ha obsequiado estos 60 minutos que seguramente van a ser de muchísimo comentario, reflexión y sobre todo el poder reorientar lo que de pronto estamos haciendo. Por eso el tema que él va a tratar esta noche, lo que vamos a conversar es emprendimiento e innovación para ingenieros, pero obviamente es extensivo para toda persona. Buenas noches, José, qué gusto tenerte en el programa y gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy a su servicio. José, ¿cómo es que un ingeniero mecatrónico irrumpe de pronto en ese escenario transversal en la actualidad a cualquier actividad que es el emprendimiento? Mira, bueno, tengo que contarte mi historia, pues, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Yo he tenido la suerte y siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Yo soy como, me considero un bicho raro de la ingeniería, pero en el buen sentido, ¿no? Porque durante mi vida profesional he podido recorrer distintas áreas de una empresa. En la parte de proyectos, en el área financiera, ¿no? Tuve la bendición de que cuando terminé mi maestría y me llamaron a un trabajo para trabajar en el área de finanzas y todo el concepto de la maestría pues lo apliqué ahí mismo y me gustó mucho y empecé a interactuar con otras áreas, empecé a interactuar con el área comercial, logística y empecé a entender pues ciertas decisiones que no entendía recién empecé en mi vida profesional, ¿no? A veces uno desde el lado del ingeniero pues ves todo desde las teorías físicas, ¿no? Y mecánicas y hay cosas más allá, ¿no? Que es la economía y las finanzas y el enfoque al cliente y empecé a entender pues en la totalidad lo que era una empresa. Es así, me interesaba mucho cómo funcionaba la empresa y ya cuando salí con esos conceptos, he trabajado también en proyectos estratégicos, ¿no? Tuve la bendición también de que me encarguen el planeamiento estratégico de la empresa donde trabajaba, que es una gran responsabilidad, ¿no? Y aprendí más, ¿no? Porque ya cuando tú trabajas en estrategia, ya empiezas a mirar el panorama mundial, ¿no? Y el pensamiento cambia muchísimo más. Empecé a conocer a mucha más profundidad las áreas y cuando ya ingresé a la docencia en la UNI, ahí el ingeniero Oliden, que está en ese momento en la OJIT, me dice, mira, hay una oportunidad para que te capacites en Wadwani, en emprendimiento. Y dije, uy, genial, porque sí, me interesa, ¿no? Y capacitaron a un grupo
grupo de docentes de distintas universidades nos capacitaron en ya lo que era Lean Startup, ¿no? Porque sí, yo conocía cómo funcionaba una gran empresa, pero los procesos ahí pues son un poquito más lentos, ¿no? En cambio, para una empresa que recién está surgiendo y en la realidad en que vivimos, los procesos tienen que ser mucho más ágiles, y eso es lo que aprendimos todos estos docentes con Fundación Wadhwani. Y bueno, así es como me introduje en esta nueva experiencia, que es muy, de verdad, muy interesante y gratificante. José, ¿por qué es importante el emprendimiento en las personas y en particular en este universo de profesionales como son los ingenieros? Mira, hay que aclarar dos cosas, ¿ya? Porque de repente ahorita nos están mirando y dicen, pero yo no quiero ser emprendedor, ¿no? A veces pensamos que no somos emprendedores porque no tenemos una empresa, y es lo primero que te enseñan cuando estudias emprendimiento, y es que hay dos tipos de emprendedores: el intraemprendedor, que es el que dentro de una empresa tú empiezas a fomentar cambios, ¿no? Empiezas a proponer innovación, empiezas a generar cambios, y está el emprendedor, que es el que invierte y forma su empresa, pero en ambos casos los conceptos son los mismos. Entonces creo que en ese sentido sí es importante, porque nosotros como ingenieros siempre estamos llamados a generar estos cambios donde estemos, ¿no? Desde la tribuna que estemos, deberíamos tener esa inquietud de innovar y mejorar las cosas, ¿no? Ahora, ya yendo al tema empresarial, si nosotros hacemos una revisión de qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que está moviendo a las economías en el mundo, vemos que los emprendimientos representan un porcentaje muy importante, y que es algo que en el Perú se hace el esfuerzo, ¿no? Acá en el Perú hay... la vez pasada estaba viendo una estadística de la SUNAT, más o menos se generan 2 millones de emprendimientos al año, pero la tasa de mortalidad es bien alta. No sobreviven, a ese intento no sobreviven muchos. Entonces, ¿por qué? Porque algunas estrategias no se están aplicando de manera correcta, ¿no? Tenemos la intención, pero nos falta el conocimiento de cómo emprender. El emprendimiento asoma ante una crisis, o también puede emerger cuando no hay crisis, porque normalmente las personas se vuelven creativas para sobrevivir y pueden emprender un negocio, un servicio, y ahí a veces nace pues la chispa de la creatividad y comienzan a crecer. ¿Es necesario que haya una crisis para que haya emprendimiento e innovación? Yo diría que no es necesario, pero sí es cierto que en momentos de crisis es donde más creativos nos ponemos todos, ¿no? Creo que lo que ocurre es que en momentos de crisis salimos de nuestro estado de confort, ¿no? Y empezamos a ver, ¿y ahora pues qué hago, no? ¿Cómo sobrevivo a lo que está ocurriendo? Y bueno, surgen pues algunos emprendimientos, y quizás sí se generan oportunidades, como se está viendo, ¿no? Y a mí me ha sorprendido ver, yo estoy vendiendo unos equipos acá en casa que ya no utilizo, y me ha sorprendido la rapidez con la que ha venido gente a comprarlos para iniciar negocios, ¿no? A pesar de todo lo que vemos, ¿no? Nosotros vemos crisis política, crisis económica, pero aún así hay gente que está apostando por emprender. Pero
Yo creo que no es, no es el único escenario para emprender, porque lo que hay que tener en realidad es un poquito de, y ya un poco entrando a la metodología, que es interesante. Lo primero que hay que ver es identificar oportunidades, ¿no? Es lo que nos le llaman los jobs to be done. Y esta teoría que nos dice que cualquier servicio o producto que tú y yo estamos utilizando, hay alguna oportunidad de mejora, ¿no? Por ejemplo, de repente esta computadora, ¿no? Esta computadora que yo estoy utilizando y no tiene un teclado numérico, o antes no tenía un teclado numérico incorporado, y alguien se dio cuenta, ¿no? Empezó a observar y se dio cuenta, oye, pero a mí me hace falta. Y empezó a ver que a otras personas también le hacía falta e incorporó el teclado numérico. Y solucionó un problema que tenían usuarios de algo que ya existía. Y en eso tan sencillo se basa, así empieza la metodología, ¿no? En empezar a ver qué necesidades o qué fallas están teniendo algunos proveedores de productos o servicios que nosotros podemos atender. Entonces viene una pregunta allí. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y un innovador? Bueno, en realidad es el que da el empuje, ¿no? Porque en realidad emprender requiere bastante carácter, ¿no? Hay momentos donde tú ves que las cosas no funcionan y nada te sale, y ese es el trade-off, ¿no? Donde tú decides o sigo porque tengo esperanza en esto, o me retiro y me derrumbo, ¿no? Y algunos ni siquiera se atreven, ¿no? Para ser emprendedor hay que atreverse primero a arriesgarse. El innovador, por eso te decía, el intraemprendedor es innovador también. El innovador lo que hace es pues, empezar a ver nuevas formas o formas creativas de hacer las cosas. Y ahí viene otro concepto que es importante, ¿no? Que es la diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? Yo puedo tener muy buenas ideas nuevas, ¿no? Novedosas, pero no las termino de implementar o de aplicar en algo útil para las personas. Entonces, se queda en la creatividad. Y si yo las puedo aplicar, ya se puede decir que es innovación, porque esa es la diferencia. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? Bueno, tienes que ser visionario, ¿no? Y estar siempre buscando las oportunidades de negocio. Tienes que tener liderazgo porque vas a dirigir un grupo de personas, ¿no? Un equipo en realidad. Y tienes que tener resiliencia, ¿no? Claro. Saber levantarte de las caídas, que al comienzo es difícil. Tienes que enfocarte en el cliente. Y aquí también me quisiera extender un poquito, porque creo que si vemos como ingenieros, por eso el título te decía Emprendimiento para Ingenieros, a veces algunos de nosotros queremos la solución como a nosotros nos gusta, ¿no? Claro. A mí me gusta. Claro, pero... Como decía, ¿no? Yo soy el ingeniero y como a mí me gusta, ¿no? Como Henry Ford decía, yo voy a hacer todos los autos negros porque yo quiero que sea así. Pero lo que yo también siempre le explico en mis clases a mis alumnos es, tú tienes que entender que lo que tú estás haciendo no lo vas a usar tú, lo va a usar otra persona. Claro. Y si tú vas a vender, lo va a recibir un cliente. Entonces, a ti te puede gustar, pues, ¿no?
Me acuerdo que tenía un profesor que nos decía el corazoncito técnico del ingeniero, ¿no? Entonces a ti te puede gustar, pero para ellos no es útil, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las características más importantes, ¿no? El empatizar, ¿no? La empatía, que ya nos llama la metodología Design Thinking, ¿no? Empieza por la empatía, el entender qué es lo que quiere el usuario y diseñar para él. Ese también es uno de los grandes cambios de paradigma que tenemos que hacer para poder emprender. Dentro del emprendimiento, ¿cuáles son las principales dificultades? La paciencia, el retorno pronto de la inversión, el que no tengan habilidades para marketear el producto o el servicio. ¿Cuál es el punto, el talón de Aquiles de un emprendimiento y qué hacer ante ello, ¿no? Y justo hay una estadística donde hacen ese análisis, entrevistan a 100 empresarios exitosos. Y el primer problema es que el producto no le servía al cliente, ¿no? O sea, sacaban un producto que como no lo habían validado con el cliente, pues no era aceptado. Y el segundo gran problema es el que mencionaste también, que es la capacidad de marketear nuestros productos, ¿no? El segundo gran problema, perdón. Y a veces no nos damos cuenta. Claro. Nos cuesta entender, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, pues, hay dos conceptos claros que tenemos que tener, y uno es que si yo hago empresa es para generar ganancias, y el segundo es que si yo no vendo, pues no estoy generando ganancias, ¿no? Y para vender tengo que saber marketearlo. Y tienes que saber también las bondades de tu producto. Claro, claro. Pero saber también cómo ofrecerlos y dónde ofrecerlos, ¿no? Porque ahí fallamos varios, ¿no? En poder colocar nuestros productos. Y esos son los dos principales motivos por los que fracasa un emprendedor. Eso implica entonces, José, que es necesario el que todos los que nos están acompañando esta noche y los que van a vernos en diferido, necesariamente tienen que recurrir a la academia para entender conceptos, métodos, tips, cómo planificar el aspecto de sus habilidades, su autoestima, su empoderamiento y el manejo también de las finanzas, porque yo puedo tener una idea brillante, soy buen vendedor, soy empático, pero soy nulo en las finanzas y hago malos negocios, malos tratos y mi producto no triunfa porque no sirva, sino porque el que no sirve para las finanzas soy yo. ¿Cómo es ese tema, José? Sí, es verdad. Es verdad, la parte financiera también es uno de nuestros talones de Aquiles, ¿no? Y es muy, muy importante entender conceptos básicos como el margen de contribución o el tiempo de retorno de una inversión. Hay que tenerlo muy claro, ¿no? Para poder tomar decisiones correctas, como tú dices, ¿no? A veces nos emocionamos, ¿no? Y ya vendí, decimos, ¿no? Pero le hiciste un descuento que... Una victoria típica. Sí, vendiste 1,000, pero descontaste tanto que al final la empresa pierde, ¿no? Y eso es muy importante, tener claro tus costos, cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar, te ayuda a tomar mejores decisiones. Dime, ¿y cómo poder estimular y cómo poder descubrir que las personas en realidad no se han dado cuenta que son emprendedoras? Está dentro de un cascarón ese potencial. ¿Cómo hacer para descubrir lo que esas personas tienen y que ni siquiera se dan cuenta? Entonces, ahí viene lo que comentaba contigo. Si es posible, un curso taller donde ellos puedan descubrir, ¿verdad? Uy, ¿verdad?
Sí lo puedo hacer. Entonces, y hay que hacerlo. Eso es lo que estimo que es nuestra tarea. Por eso cuando concertamos esta reunión, me interesa que de sobremanera que tú, José, con la expertise que tienes y los principios que manejas y promueves, nos puedas organizar un curso de este tipo, unas 24, 25, el tiempo que tú manejas como especialista en el tema, de tal suerte que esas semillas que vamos a sembrar como universidad en esa tierra que muchos no saben que es fértil, puedan brotar, ¿no? Ese es un tema. Y también otro tema interesante es qué trome debe ser que un niño de 13 años escuche esto. Qué bacán debe ser para un adolescente hablarle de innovación, de tecnología, hablarle de marketing. Entonces ellos que no han escuchado cosas y ya están advertidos y pueden ellos autogenerar su permanencia como estudiantes solventando sus gastos, por ejemplo, a través de un emprendimiento que puede crecer en el tiempo. ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo lo ves, José? Me parece muy, muy importante el empezar a formar ese pensamiento emprendedor. Yo no sé si cuando usted enseñaba o cuando usted estudiaba, alguien le hablaba de emprendimiento. Cuando yo estudié, ¿no? Claro. En mi época era el tema de calidad, ¿no? Eso sí, el ingeniero Jorge Cuadros, me acuerdo que llegó con ese tema y a los mecatrónicos nos sembró ahí claro. la gestión de calidad, que era el momento, ¿no? Pero de emprendimiento casi nadie, ¿no? Toda esa época era, tienes que salir a trabajar y a dar lo mejor de ti, pero trabajar para alguien. Pero no ha cambiado eso, ¿eh? O sea, si tú ves ¿no? el Made in Uni, lo que está buscando es dónde llegar a Antamina, a Alabambas, a Bacus. Esa es su visión de vida. Pero pocos son los que en realidad dicen, voy a hacer esto. Entonces, por eso es importante, ¿no? El hablar con ellos. Sí, por eso me parece importante lo que usted comenta, porque a eso iba, ¿no? Alguien tiene que decirnos, pues tiene que sacarnos la venda y hacernos ver las nuevas alternativas. Yo tuve la oportunidad de dictar 2 ciclos seguidos de emprendimiento a los mecatrónicos en la facultad. ¿Ah, sí? O sea que ese curso existe. Existía. Después ya por temas pues de mejorar la currícula, vieron que eso pasaba a ser electivo. Pero esa promoción, esos 2 chicos que estaban en 4º ciclo, y que yo les decía, ¿no? Yo cuando entré dije, ya ustedes van a decir yo qué hago acá, porque yo soy ingeniero, ¿no? Ya empecé así de frente nomás. Pero yo también soy ingeniero, les digo, ¿no? Y soy mecatrónico como ustedes, pero esto es importante, ¿no? Y ahora me los he encontrado de nuevo. Ya. 2 años después, casi 3 años después, me los he encontrado de nuevo en otro curso. Y bueno, y les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que han experimentado? Pues estos claro. años. He visto un chico que sí lo veo que se ha metido bastante y está con su papá trabajando. Desde que hicimos ese curso hasta ahorita, está trabajando con su padre en mejorar su emprendimiento y me da gusto. Y claro, también me da gusto que cuando les pregunto los conceptos, ahora después de 3 años, veo que ha calado, ¿no? Por lo menos ya lo entienden. No sé si querrán ser emprendedores, espero que sí. Pero, y sí trato en todos los cursos que enseño de hablarles de eso, ¿no? Oportunidad que veo de inculcarles, oye, tú tienes que emprender, lo hago. Y dispuesto totalmente a dictar el curso y a organizarlo con ustedes. De verdad que me parece que es muy apropiado. Sí, y al final tenemos que dar una mirada a los adolescentes, a 3º, 4º, 5º, porque nosotros cuando hacemos la publicidad de la uni, con las 28 especialidades, estamos hablando con el de 5º, que prácticamente ya
ha definido lo que va a seguir, ¿no? Bien o mal, bien asesorado, qué sé yo, pero nos hemos olvidado del joven, del adolescente que tiene 12 años, 13 años, que está en segundo, tercero y cuarto, que ese es el que al final nos interesa y, como tú dices, fidelizarlo para con la universidad, pero también para con estos conceptos de innovación, de emprendimiento, de finanzas, de valores, de ética, ¿no? Entonces, ese paquete va a hacer que de pronto tengamos jóvenes y ciudadanos en el futuro con otra visión de vida, ajenos a las noticias que todos los días Sí. son comunes, ¿no? Todo es corrupción. Entonces ya no motiva leer un periódico o escuchar la radio o ver un noticiero, porque ya sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, nuestra inversión es en esos jóvenes y obviamente en nuestros estudiantes universitarios, que son los que van a dar vida a todo eso que está en las normas, en los libros, en los manuales, pero con personas como tú, tan comprometidas y que conocen el tema, entonces te conviertes en un facilitador, que eso es lo que requieren ellos, ¿no? Así que cuando uno habla de emprendimiento y habla de innovación y habla de investigación, entonces hay una trilogía mortal ahí, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y si encima le hablamos de la tecnología y de lo que se viene ahora con la industria 4.0, entonces es un escenario pues, riquísimo para poder llevarlos a ese escenario estos jóvenes y se desarrollen porque tienen un potencial espectacular. Y creo que, como tú bien dices, el emprendimiento, pero entonces hagamos que ellos también disfruten de ese término, de ese concepto, lo conozcan, lo hagan suyo y con la guía de ti puedan ellos mostrar un abanico de posibilidades, una tutoría, el consejo, el acompañamiento, van a ir a un camino diferente, seguramente exitoso y feliz. Por eso es que lo que tú nos dices es súper importante. José, cuando hay un libro bueno, bonito y barato de Arellano, ¿no? Consultores. Él habla de todos estos temas, pero no habla con esa precisión que tú lo presentas acerca de lo que es un emprendimiento. Es importante que conjuguen y se encuentren la innovación, la investigación y el emprendimiento en esa esfera de la tecnología. Cómo la tecnología hace que el emprendimiento optimice su función. ¿Cómo es ese tema? Yo te diría que es me parece la ganadora, ¿no? Justo hace un mes, me parece, hice una conferencia sobre los unicornios, ¿no? ¿Qué son los unicornios? Son emprendimientos que valen más de $1.000 millones de dólares. Y bueno, acá en el Perú nos parece lejísimos, ¿no? Pero ya en Latinoamérica hay varios, ¿no? En Argentina, Brasil es el centro de los unicornios, México, Colombia, Uruguay. Y bueno, ya ni qué hablar, pues, Estados Unidos y China y Japón, ¿no? Y estos se caracterizan porque han sabido, las dos cosas que hemos dicho, ¿no? Primero, encontrar el producto que la gente necesita, que ya es innovación. Algunos se han basado en algo que ya existe y lo han mejorado. Y lo otro es la aplicación de la tecnología y la investigación. Ahora, bueno, hay ejemplos como Google, ¿no? Comparemos Google con Yahoo, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la uni, pues me acuerdo que en el sótano del pabellón central alquilaban computadoras y nosotros íbamos y nuestros buscadores eran Yahoo, Altavista. Altavista ya nadie usa, ¿no? Sí. Pero esos eran, ¿no? Los que se usaban. Y en un momento salió Google y
a pesar de que Yahoo fue, creo que fue el predominante durante varios años, Google en un ratito, ¡plac! Claro. ¿Pero qué hizo Google? Hizo lo que estábamos conversando al comienzo, empatía. A ver, ¿qué problemas tienes cuando entras a Yahoo? Yahoo tenía un montón, la interfaz no era muy agradable, ¿no? Tenía un montón de letras y cosas y medio que te perdías. Google limpió todo. Blanco y una rayita al centro para que pongas qué buscar. Eso fue primero, pero detrás de eso Google empezó a invertir en investigaciones en investigar y desarrollar motores de búsqueda, ¿no? Y estaba la aplicación de la tecnología. Y ahora, por eso es que es lo que es, ¿no? Ya después poco a poco ha empezado a comprar o a incorporar nuevos desarrollos para que esos nuevos desarrollos que ellos van incorporando, nosotros debemos traducirlo como que sigue innovando. No se quedó en el éxito, Claro. sino que siguió innovando. ¿Por qué? Porque obviamente, pues atrás todos van a querer hacer lo mismo, ¿no? Tú eres exitoso y todos miran, ¿qué está haciendo? Y te copian, pues. Entonces tú tienes que seguir innovando para que no te alcancen nunca. Si no haces eso, va a pasar lo que le pasó a Nokia. No sé, yo cuando hablo en clases, yo les explico, ¿no? Nokia, me quedan mirando. ¿Qué es eso? Me dicen. No saben que era un maquinón. Era, en esa época, ¿te acuerdas? Era el celular de moda, ¿no? Entonces, yo tengo uno por ahí. Sí. Yo le decía, creo que era el 3399, algo así era el código, le decía el popular 3399, legendario, que tú lo tirabas del 10º piso, se caía y seguía funcionando, ¿no? Y la batería te duraba como 3 días. Pero Nokia en un momento fue el boom en todo el mundo y ahora nadie habla de Nokia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se quedaron en el éxito y no siguieron aplicando tecnología e innovación. Entonces, yo te diría que esos 3 elementos que tú has mencionado son la fórmula ganadora, pero siempre mirando a ser empático con el usuario, el cliente, ¿no? Dime, y en todo esto que tú comentas, ¿cuál es la función de las habilidades blandas? El poder dar movimiento a todo eso, ¿no? Como te decía, tú estás trabajando con personas, ¿no? El emprendedor, si bien es cierto, asume bastante responsabilidad, igual tiene que ir organizando a las personas, ¿no? Para que hagan lo que él visionó, ¿no? Ya yo sé que por acá vamos, pero ahora necesito que un equipo me acompañe y tengo que liderarlos y tengo que saber transmitir mi visión, ¿no? En mi vida profesional yo conocí a una persona que es muy amigo mío, hasta ahora, feliz, gracias a Dios, hasta ahora somos amigos. Y él me decía, ¿no? Tú tienes que convencer a los operadores, ¿no? Porque en esa época hablábamos de los operadores, que no. Yo le decía, pero mira, no hacen caso. Me decía, es que... Y yo lo veía que él se podía pasar 4 horas hablando con el operador y le explicaba y me decía, tú tienes que convencerlos. Porque el día que tú te des la vuelta, él va a hacer lo que, si no se convenció, va a hacer lo que él piensa que es mejor. Claro. No lo que tú le has dicho, por más que tú estés seguro que eso es y que las teorías y todo te dicen que así debe ser, tú te das la vuelta y él va a hacer lo que él piensa. Entonces, convéncelo. Y se tomaba, como te digo, yo me acuerdo que íbamos a las fábricas, ¿no? Yo lo acompañaba, y se podía charlas de 4, 6, 8 horas. Sí, y cuando salía, ¿no? Salía ya para irse para irnos al hospedaje, lo buscaban, ¿no? Algunos operadores se le acercaban y seguía hablando con ellos, ¿no? Y para salir de la fábrica nos demoramos como 2 horas más, ¿no? Porque el camino lo intersectaban y me quedó mucho eso, el tiempo que dedicaba para convencer. Y también otra cosa que sí les decía, ¿cómo crees que debe ser? ¿O qué te falta para hacer lo que yo te estoy diciendo? Me falta esto, estas cosas, ya. Entonces le facilitaba, ¿no? Lo que él necesitaba
Y ahora sí le decía, bueno, ya te di lo que necesitas, ahora responde con resultados. Que creo que también es muy importante, ¿no? A veces nosotros queremos exigir resultados, pero no damos las herramientas, pues. No, Claro, entonces, por más que nuestros colaboradores estén convencidos, si no les das las herramientas, también ya generas desmotivación y frustración, ¿no? ujú. Entonces creo que esos conceptos son bien importantes al momento de querer gestionar un emprendimiento. Ya, acabas de verbalizar una palabra muy importante, gestionar. Ujú. Entonces, el emprendimiento requiere necesariamente de una buena gestión. Sí, claro, sí. Cuando hablamos de gestión, ¿qué debemos entender? Eh, Organizar a tu equipo, ¿no? Organizar los procedimientos, ordenar los procedimientos, ver la parte financiera también, como tú decías, tenemos que conocer la parte financiera, liderar, ¿no? Me parece que esos tres son los componentes Claro, principales. qué importante lo que acabas de decir, liderar. Y eso también tenemos que promoverlo, porque esto es como cuando un niño llega a una casa de un amiguito y encontró una roca en medio del cuarto. Una puta pasó. Y a la semana va nuevamente a jugar y encontró ciertas formas extrañas, ¿no? Y luego cada vez que iba viendo diferente a la roca. El problema era que el señor, el padre del amiguito, era escultor. Y después que el niño se ausentó un buen tiempo, regresó y encontró una estatua. Y le dijo, oye, estaba en esa caja que estaba ahí en la sala, ¿no? Lo sacaba de la caja, le dijo. Y le dijo, bueno, sí, estaba en la caja para seguirle al niño, ¿no? Pero eso es un poco la vida y es la razón de personas como tú, de que tenemos que no agregar piedra a la piedra, sino sacar piedra y hacer que descubrir eso que tiene cada persona. Y muchos probablemente estén ignorando que tienen ese potencial para ser o son líderes, solo que no se han dado cuenta y no encuentran la oportunidad, porque también ese es el tema. Dicen que el éxito es el punto del encuentro de la oportunidad con el conocimiento. Entonces, no encuentran eso, esa intersección. Y se hacen viejos, van a otra instancia de la vida y no sé, de repente en esa instancia descubren que son líderes, pero en esta nunca lo descubrieron, porque probablemente tampoco tuvieron la oportunidad. Entonces es importante eso que te hablo de los talleres de emprendimiento, de innovación, de liderazgo, y que se aprende haciendo. Nadie aprende mirando, ¿no? Involucrarlos y como tú bien decías, que se la crean. Una vez que se la crean, vamos. ¿Cómo, cómo es esa motivación en ellos? ¿Qué herramientas hay para ese andamiaje que requiere el emprendimiento? ¿Qué requiere? Confianza, perseverancia, honestidad, dinero. ¿Qué requiere el emprendimiento para hacerse realidad y para hacer crecer a la empresa y obviamente a la persona? ¿Cómo es ese tema, José? Esa sí es una pregunta más, más profunda, ¿no? Pero yo te diría que lo primero, si es que queremos generar emprendedores, es abrirle los ojos, que es lo primero que hablabas, el interés en capacitar, ¿no? Y yo diría que penoso, ¿no? Pero bueno, es producto de cómo nos han formado. En realidad, dentro de la universidad se han dado cursos hasta gratuitos de emprendimiento y no hay mucha acogida, ¿no?
Eh, pero sí hay que hablarlo, ¿no? Hay que ver la forma. Yo, como te digo, yo intento en todos mis cursos, oportunidad que veo para introducir el concepto de alguna forma, lo suelto, ¿no? Y les digo, ustedes al final tienen que emprender. Esa es una forma. Generar también oportunidades de emprendimiento, que es lo que está haciendo el Estado. Ahorita ha generado distintas incubadoras para que puedan llegar los que tienen alguna idea de emprendimiento, puedan ser formados primero y después acompañados en el desarrollo de la empresa y en el crecimiento, ¿no? Ese es todo un ecosistema, ¿no? De incubadoras, aceleradoras y capital ventures para ayudar a que estos emprendimientos crezcan. Creo que deberíamos tratar de hacerlo en cada clase, en lo que nosotros estamos, ¿no? Porque nosotros estamos enseñando en la universidad. Así es. Debería ser una causa común, creo yo. Algo transversal. Ajá, que todos, por ejemplo, a nivel de colegio, ellos hablan de las competencias transversales, ¿no? Que se supone que en todos los cursos se deben desarrollar. Acá debería ser algo similar, ¿no? Todos tratar de desarrollar de alguna forma, hablarles de alguna forma a los chicos de que esta también es una alternativa, o esto existe, ¿no? Por lo menos. Y claro, tú puedes hacerlo, ¿no? Y allá puedes ir, si quieres aprender, acá mira dentro de la uni, tienes un sitio donde acudir. Porque ya después de todo eso, ya viene la parte personal en la que tú dices, bueno, ok, tengo esta alternativa y me atrevo, ¿no? Porque también es el dar ese paso, ya viene más de cada uno, ¿no? De la decisión de cada uno de querer aventurarse en un emprendimiento. También quería comentarte sobre lo que conversabas de ir cultivando en las personas, ir cambiando su forma de pensar. Ese es un estilo de liderazgo que es el liderazgo transformacional, ¿no? Que ya tú no eres pues el líder que solo da órdenes y va guiando, sino que buscas que esa persona a la que tú lideras empiece a desarrollar esas cualidades o desarrolle ese potencial que tú has visto, pero ver el potencial y hacerlo desarrollarlo al máximo nivel, que ya es otro tipo de liderazgo, ¿no? Y que requiere más tiempo y dedicación también, pero que en el largo plazo es más sostenible. Va muy acompañado de lo que te comentaba de mi amigo, ¿no? Esa es la forma en la que todo lo que tú hagas va a ser sostenible en el tiempo. Porque cuando tú no veas, igual ellos están haciéndolo porque ya piensan diferente, son personas distintas. Cuando tú hablas de emprendimiento, me preguntaba, ¿existen tipos de emprendimiento? ¿O es único el concepto? Yo te diría que es único, salvo que querramos diferenciar al intraemprendedor del emprendedor de negocios, ¿no? Pero después yo diría que es único, no podría... Que se va adaptando, aplicable a cualquier... Claro, es aplicable. El concepto es para todo emprendimiento. Y la innovación, ¿cómo va amarrado con la tecnología? ¿Necesariamente es tecnología o es una innovación de algo que no necesariamente está asociada a la tecnología? No necesariamente, porque puede ser un servicio. Claro. ¿No? Imagínate, en servicios, tú podrías innovar en la forma de atender, hablemos de un restaurante de repente, ¿no? Tú puedes innovar en el servicio de atención, como Starbucks, ¿no? Si vemos Starbucks y sabemos cuánto paga o cuánto pagamos nosotros también por un café en Starbucks,
ellos no han usado tecnología, ¿no? O tecnología de punta, ¿no? Han ambientado, han forma de venderte un café y han logrado que le paguemos más, Claro. pero no hay tecnología. Sin embargo, sí, la tecnología ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. ¿Cómo, cómo ves tú, por tu experiencia, tus estudios, estas gestiones de emprendimiento y de emprendedores en los países vecinos de nosotros? ¿Están igual? ¿Están mejor? ¿Hay mayor iniciativa, mayor apoyo estatal? ¿Cómo es el tema? Yo te diría que están mejor, ¿no? Y lo podemos ver por las estadísticas de los unicornios que te comentaba, ¿no? Hay países que ya tienen 20 o más de 20 empresas unicornio, y eso dice mucho de cómo es que el país apoya ese esfuerzo, ¿no? Pero también hay otro tema importante, que es el mercado de cada país, ¿no? En este análisis que te comenté que estaba haciendo, se veía pues que todos los que han sido unicornios, ¿no? Han migrado a los países con mayor población, y que es un concepto que ya desde la maestría nos decían, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la maestría nos decían, ustedes tienen que mirar los BRICS, ¿no? Que era Brasil, Rusia, la India y China, ¿no? O los BRIC. ¿Por qué? Porque una de sus características era que eran grandes poblaciones, ¿no? China, ahorita ya tiene más de 1.300 millones de habitantes, la India también, ¿no? Entonces son mercados interesantes. Claro, claro. Véndele un solo y tienes un... En cambio, acá en el Perú, que somos 30 millones, hay más competencia, es más difícil. Pero tú sales a mercados más grandes y tienes más oportunidades de segmentar y de adquirir una parte de ese mercado. Entonces, lo que sí dicen los expertos en este tema es que la alternativa es, sí, pues empieza en el Perú, fortalécete, pero después no te puedes quedar en Perú porque es un mercado muy pequeño. Si tú quieres tener crecimientos de mayor nivel y entrar a las grandes ligas, pues tienes que empezar a mirar México, Claro. Brasil, Argentina. Argentina con su crisis, ¿no? Inclusive con su crisis. Claro, igual que Colombia. Igual que Colombia, sí. Y, por ejemplo, Mercado Libre es de Argentina, ¿no? Y es una startup. Claro, no sabía eso. ¿No? Y vende. Sí, vende muy bien. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Acá es como Cola Real, ¿no? Cola Real empezó acá en Perú, empezó en Ayacucho, ¿no? Y mira, en un momento de crisis, justo tú comentabas de las crisis, ¿no? Ellos aprovecharon la crisis y empezaron a vender gaseosa a bajos precios, ¿no? Ellos no vieron calidad, no vieron bajos precios, porque el país también vivió un momento crítico, ¿no? Creo que era la época de Alan o Fujimori después del paquetazo que entonces Todo Miller. sí, sí, justo me estaba acordando cuando decía que Dios nos ampare, decía, ¿no? Entonces, pero ellos mira cómo empezaron así, ¿no? Bajo perfil de producto y empezaron a crecer y ahora ellos están justamente en la India, ¿no? Están en 23 países, ahorita creo que son más, pero han entrado a la India, imagínate, ¿no? Ustedes ya... Ni hablar. India, México, y no sé si China, que ya la última vez que revisé ellos estaban por entrar a China, no sé si lo lograron. Pero ya, pues, o sea, ya estando en esos mercados, ya tiene una capacidad de venta mucho mayor, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. El emprendimiento, entonces, es atemporal. Y
eso también hay que comentarlo, ¿no? El emprendimiento no es una moda, es algo constante y que todos deberíamos estar involucrados porque es la manera no solamente de sobrevivir, sino de recrear las habilidades que uno tiene, ¿no? Acá nos mandan unos saludos, José, el doctor Fernando Carrillo. Gracias, Fernando, por estar siempre con nosotros. Un excelente y asiduo. Le voy a dar una beca en todos los cursos ahí en mecánica. De Isaac Guaguayo, saludos y felicitaciones por continuar con este programa tan interesante. Gracias, Isaac, por tu comentario. Y así hacemos algo que es la razón de ser, ¿no? Porque muchos te van a ver mañana, pasado, dentro de un mes. ¿Y quién es ese señor? Se llama José Luis, el cantante. No. Es el emprendedor. Es el emprendedor. Entonces, tenemos que mostrar lo bueno que tenemos en la web. Muchas personas, al escucharte, de repente te llaman, te convocan, te escuchan, así como tú comentabas de tu amigo. Y basta que te escuchen y que tu comentario implique una reflexión, puedes dormir tranquilo y soñarte en colores. Gracias. Por eso yo te agradezco mucho, José, que hayas estado con nosotros esta noche, tan didáctico, tan motivador, diría yo. Y creo lo que vamos a hacer, vamos a dar la hora, José. Vamos a ir a nivel de la uni y después vamos a ir a los colegios emblemáticos llevando esta buena nueva. Y creo que la chispa puede correr. Por eso te felicito por tu manera de ser, por tu sencillez, por tu humildad y por compartir estos conceptos tan interesantes y motivadores. En particular para mi persona ha sido una sorpresa gratísima el poder tenerte en mi programa y todo lo que tú nos has comentado hoy. Y creo que los 60 minutos te han quedado cortos. Entonces vamos a hacer de repente, así como las sagas, la parte 2, parte 3, y así. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te has sentido en el programa? Bien. Estaba un poco nervioso al comienzo porque no soy mucho de salir en público, pero muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme transmitir un poco de mi experiencia de vida, ¿no? Me imagino, si yo te preguntase 3 títulos de libros para que la gente comience a leer, ¿qué libros tú nos sugerirías? Mira, yo empezaría con Cuentos chinos de Oppenheimer. Ya, claro, es buenazo. La meta, ¿no? Es un libro que nos ayuda a identificar mucho, nos habla sobre la teoría de restricciones y que se puede aplicar no solo a los procesos, ¿no? Sino también en la vida. Hay mucha enseñanza para la vida. Inclusive hicieron una película sobre eso, Gung Ho. Y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Que aún, creo que fíjate, sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente. Sigue vigente. Sí. Habrá que solicitar para nuestra biblioteca que en vez de que compren más libros de física, que ya los chicos son tromes, también entren en este universo de lectura, ¿no? Y me estaba olvidando, mira, es el libro más importante y a veces lo obviamos, ¿no? Que es las Sagradas Escrituras. Ahí tenemos toda la sabiduría que creo que deberíamos buscar. El libro de los libros. El libro de los libros. Sí, así es. Bueno, José, muchas gracias. Nuevamente te reitero mi gratitud y la satisfacción de haber compartido contigo estos 60 minutos en este programa Entre Ingenieros. Tu palabra final, José. Un saludo a todos los que nos están
escuchando, dispuesto a servirlos si es que tienen una consulta más. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación. Fue una grata invitación y una bonita experiencia estar con usted. Muy bien. Nuevamente, José, me siento muy feliz de haber estado contigo y en todos los proyectos que vamos a compartir. Y creo que de esta manera vamos a trascender en el tiempo, ¿no? Eso es lo importante. Vamos a dejar algunas huellitas, no para que nos sigan otros, sino para que sepan que por ahí pasaron personas con los gestos de solidaridad y de poder inspirar en ellos algo. Porque el maestro inspira, esa es la idea. Y usted es un maestro. Muchas gracias, amigos. El próximo miércoles, en su programa, Entre Ingenieros, con otro invitado. Estará el ingeniero Ernesto Sanguinete Remusgo hablando sobre los temas de refrigeración. Un top de la refrigeración en el Perú. Hasta el próximo miércoles, que será a las 7 de la noche. Volvemos al horario de siempre, a pedido del público. Gracias, José. Gracias, amigos. Gracias. Y un saludo también de gratitud a todo el soporte que tenemos acá, a la señorita Jacqueline Montalvo Herrera, a Jessy Montalvo Herrera y a Majuel Pineda Morales. Hasta el... Gracias.